¿Cómo temblaré que esto? No, pero es que esta cosita es la que está dañada. ¿No lo proteges, no? Ya, suéltalo ahí. Ahí, no respira. Ese es el desafío. Bueno, saludo a los que se conectaron aquí a la transmisión. Amén. Estamos en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 40. Lo voy a leer nuevamente para los que los conectamos acá, ¿no? Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las palabras de Jesús son una pregunta, ¿no? Está preguntando a Marta, después de haberle dicho, su hermano va a resucitar. Y fue un milagro grandísimo, dice la Biblia acá, que fue un desafío, y eso viene tras la búsqueda de unos hombres que no eran del pueblo de Dios, ¿no? Estaban buscando a Jesús para venga a ver si lo que hablan por allá en nuestra tierra es verdad. Y eso también viene en cumplimiento a una promesa que Dios le había hecho a Abraham, cuando Dios le dice, en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. No era solo para los judíos, era también para los que no eran judíos, pero iban a buscar a Jesús. Amén. Bueno, mirando todas estas cosas, todo este panorama, el Señor hace una pregunta. Y yo quiero que nosotros nos hagamos esa pregunta esta noche. Pero esa pregunta va acorde a lo que hace la palabra de Dios, o lo que quiere hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Usted qué cree? Yo quiero preguntar y que alguno me conteste. ¿Qué cree que Dios quiere hacer en su vida? Y me incluyo yo en mi vida también. Solamente que uno venga los domingos aquí a cantarle 3 canciones y a sentarse ahí como medio dormido, a tratar de escuchar la palabra. O que vaya y le hable de Dios a las personas, pero que usted no tenga una vida con Dios, que usted no tenga una prueba en su vida de quién es Dios. Porque esa era la vida de los fariseos, ¿no? Hablaban de Dios a todo el mundo porque comenzaban a hablar de la ley y decían, la palabra de Moisés dice esto y esto y esto y esto. La misma Biblia dice que ellos ponían cargas pesadas en los hombros de las personas, pero no querían ni tocarlas con un dedo. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué cree que Dios quiere hacer en su vida y en la mía a través de su palabra? Hay una palabra en la Biblia que dice, hacerse reales, que lo hagamos real en nuestras vidas. sí, también, pero más que hacerse real, lo que Dios quiere es habitar en nuestros corazones, ¿no? Que nosotros seamos hijos de Él y tener una comunión. El Señor dice que Él iba a orar al Padre, después de que nosotros vivamos los mandamientos, Él iba a orar al Padre y iba a enviar el Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué decía el Señor? Que así como el Padre y Él eran uno, esa promesa Dios nos la da a nosotros. Amén. Pero a veces vivimos un evangelio como tan tranquilo, como tan superficial, que Dios es lindo, que Dios es bello, Dios es bueno y voy a orar para que Dios me dé, voy a orar para que Dios me sane. Pero cuando peleamos por nuestras promesas, porque Dios nos dio promesas a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Dios le habló a Josué, le dijo, bueno, ahí está la tierra, usted tiene que entrar a poseerla. La tierra prometida está ahí, pero ustedes tienen que entrar a pelear la tierra. Amén. Entonces, ahí estaba la promesa. Dios le habló ahí a Marta, bueno, si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Si usted cree en Dios y pelea por la bendición de Dios, por la presencia de Dios en su vida, que ese es el combate que tenemos todos los días. Si usted cree en Dios, usted va a leer la palabra y va a decir, bueno, Dios dice que al cielo no van a entrar ni los borrachos, ni los homicidas, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones. Y da una cantidad de características de los hombres que no van a entrar. Pero también Dios nos habla de las condiciones que tiene que tener una persona que cree en Él. Y ahí es donde entramos nosotros en controversia, en pelea, en esfuerzo, para hacer esas cosas que Dios dice, porque el que cree en Dios va a vivir de esa manera para alcanzar la salvación. Y no solo la salvación, cuando Pedro le dice al Señor Jesús,
dejamos mujeres, hijos, dejamos propiedades por seguirte a ti. Y el Señor dice, les voy a dar 100 veces más. Y yo no quiero sonar solamente a materialista con esto, pero bueno, si nosotros vivimos para Dios, ¿será que Dios nos va a dar todas las cosas? La palabra de Dios dice que Él nos va a bendecir más abundantemente de lo que nosotros creemos o pensamos. Y alguna vez hablábamos de que si usted quiere comprobar o mirar qué es lo que Dios ha hecho en su vida, pues mire para atrás a ver quién era usted. Y Dios nos ha quitado un montón de mugre terrible, pero hace falta mucho más. Y lo que solemos hablar nosotros es que la vida de Dios es dura. Y realmente es vida por vida, dice el Señor, ¿no? Él dio su vida por nosotros, pues nosotros tenemos que poner nuestra vida por Él y por nuestros hermanos, dice la palabra. Pero a lo que yo quiero ir esta noche es que Dios pone esto como un reto. Nosotros que pudimos ver la historia, pudimos ver la palabra, esta mujer que aunque ciertamente dudó del Señor Jesús en algunas ocasiones, pudo ver la gloria de Dios. Yo quiero que nos pongamos nos hemos puesto en el lugar de María, ¿no? La adoradora excelente, que a mí me parece una mujer que el Señor, cuando el Señor habla en su palabra, cuando se prediquen esa palabra en cualquier lugar, se van a acordar de ella. Esto va a ser para memoria. Amén. Pero ahora quiero que nos pongamos por un momento en el lugar de Marta. Y yo creo que a muchos cristianos nos ha pasado eso, ¿no? Uy, pero Dios, ¿cómo va a pagar mis deudas? Pero Dios, ¿cómo me va a sanar de estas cosas? Pero Dios, ¿cómo me va a transformar si yo en mi interior sé que soy malo y he luchado con este pecado y no lo puedo dejar? Pero esta es una palabra que Dios trae, una palabra de ánimo hoy para nosotros. Porque el que hace las cosas es Él, ¿me entienden? Lo imposible lo hace Él. Pero nos pide que hagamos lo posible, que es creer. Entonces, Marta se le aparece al Señor y le dice, no, pero es que hace 4 días que te murió. Yo sé que Él va a resucitar, pero por allá, después del 2025, del 2030, ella estaba afirmando o le estaba dando una respuesta al Señor como evasiva. Sí, yo creo que Él va a resucitar en el día posterior. Amén. Pero en el momento lo que Dios le estaba dando era un desafío. Y dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Inmediatamente después de ese desafío viene la resurrección de Lázaro. Pero esa pregunta sigue siendo un desafío para todos nosotros. Marta pudo ver la resurrección de su hermano, aún teniendo duda en su corazón. El Señor sigue siendo Dios y sigue haciéndoles milagros y sigue cumpliendo con la misión con la que Él vino. Él más adelante le dice, yo soy la resurrección y la vida. El Señor sigue siendo Dios, independientemente de que haya mucha gente que no le cree y una poquita que sí le cree. Él sigue haciendo su misión. Y eso me acuerdo un versículo de que habla la palabra cuando dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Amén. Así haya mucha gente que no rinda su corazón delante de Dios, la palabra de Dios va y hace el trabajo por el cual Él la envió. Y el Señor dice que las palabras de Dios son como la lluvia que desciende y moja la tierra y la hace producir fruto. A veces nos quedamos mirando en eso así, claro, hoy cayó un aguacero, ayer cayó un aguacero con garantías impresionante. Y de toda esa agua viene vida. Si usted va a un desierto se da cuenta que no hay vegetación, pero donde llueve continuamente, así haya inundaciones y derrumbes y todas esas cosas, hay vida, viene vida, ¿no? Yo quedo aterrado a veces cuando voy por ahí en la calle y usted va a mirar los rincones de los andenes de Transmilenio, las matas salen ahí, en los edificios, en las partes más inaccesibles, donde cae agua, sale del concreto, sale vida, así es la palabra de Dios. Pero Dios nos tiene condiciones, el que cree verá la gloria de Dios. Y esta mujer, aunque puso, realmente exhibió su corazón de lo que había en él, ¿no? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Digamos que ella tenía una fe lejana de que si Dios iba a resucitar a su hermano.
tenía una duda, pero confirmó con su palabra, sí, yo sé que Él va a resucitar. A veces cuando uno está en sus momentos de aflicciones, sí, yo sé que Dios bendice, pero yo no sé qué pasa con mi vida. Yo soy el que estoy mal. Bueno, sí, ciertamente tenemos que ser entrenados, tenemos que ser transformados para que Dios haga sus cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero lo que Dios dice es que tenemos que comprobar y ver que los planes de Él son agradables y son buenos. Amén. Pero, ¿qué habla Dios aquí con esta palabra? Que nosotros tenemos que ser transformados. Usted no puede llegar a Dios con dudas de que Él va a hacer cambios en su vida. De hecho, eso es lo que a veces detiene las bendiciones de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es como tener un papá rico y uno andando por ahí con los zapatos rotos o con la ropa sucia. No hay ningún vestigio en la vida de una persona que ande en esas condiciones. No hay ningún vestigio de que tiene un papá que tiene plata. ¿Sí o no? O hay una relación rota ahí o algo pasa. Es como el reflejo de un mal cristiano, ¿no? Hay una relación rota y por eso no llegan las bendiciones de Dios. Hay un corazón que no ha sido transformado y por eso Dios no escucha la oración de ese que no se ha dejado transformar. Amén. Entonces, ¿qué pasó con ella? Yo creo que ese milagro tuvo que haberle cambiado la vida a esa mujer. Ver a su hermano podrido 4 días en una tumba y ver que el Señor tuvo el poder con sus labios de decirle: Lázaro, ven fuera. Y si esa mujer no cambió su corazón con esa obra del Señor, yo no sé qué pasaría con ella. Corazón duro sería, pero yo creo en mi corazón que eso mismo el Señor le transformó la vida a ella y a mucha gente. La Biblia habla en este pasaje que había muchos judíos allá consolando a esa familia, la querían mucho. Y esos mismos judíos fueron y les dijeron a los sumos sacerdotes y a todo este grupo de personas que perseguían a Jesús: no, este hombre hizo un milagro extraordinario, por allá fue, resucitó a un hombre que había muerto hace 4 días, ya estaba podrido y lo resucitó. Amén. Y si usted es un creyente y yo soy un creyente, tenemos que creer en esa obra del Señor, porque eso pasó en Lázaro, eso pasó en Cristo, y eso va a pasar con nosotros también, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando Él venga, va a hacer que su voz llame a los que ya han estado muertos. Ellos van a ser transformados espiritualmente primero que los que aún están vivos en ese momento, ¿no? De eso habla la palabra. Van a ser ellos transformados primero que los que ya durmieron en Cristo, van a ser transformados primero que los que estén vivos. Esa es nuestra esperanza, amén. Y de eso habla la palabra, ¿no? Por allá Pablo va y le dice, no sé si es a los Gálatas, dice: bueno, ustedes tienen que no perder su fe en que esas cosas van a suceder, porque si Cristo no resucitó, entonces en vano hemos creído nosotros, y somos los más dignos de que nos tengan somos los más dignos de que nos llamen miserables si Cristo no resucitó. Pero ese milagro de la resurrección tuvo que haber cambiado, transformado el corazón de Marta. Y yo quiero que ustedes se imaginen la escena, cómo ven que el Señor levanta a un muerto. Y ahí hay cosas que de verdad yo no puedo como visualizarlas bien, porque la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió con las manos y los pies atados. ¿Cómo cree que una persona con sus pies atados va a salir de una tumba? O sea, el Señor se movió de todas las maneras ahí. Amén. Y de nosotros se trata alcanzar las promesas y ver la gloria de Dios. Porque el Señor, a través de su sacrificio, muestra que Él está más que dispuesto. Él está más que comprometido.
Hace poco hablaba mi hermano de unas palabras que dijo un hombre de Dios. Resulta que él decía, bueno, cuando usted va a almorzar, le ofrecen la proteína, ¿no? Entonces, si usted no quiere carne ni pollo, pues puede reemplazar esa proteína por un huevo. Decía él entonces, cuando usted pide huevo, la proteína la pone una gallina, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta gallina? Viene y pone el huevo y sale y se va. Pero cuando usted pide carne o pollo, ¿qué le sale en su plato? Una parte del animal, ¿no? Entonces decía él, ¿quién cree que está más comprometido en este asunto? ¿La gallina? ¿La que puso el huevo? ¿O la parte o el animal que puso la carne? Entonces él hacía ver eso como el compromiso, ¿no? La gallina puso su huevo y salió y se fue, pero el animal puso su vida. En el caso de nuestro Salvador, muestra que está más que comprometido porque Él puso su vida por nosotros. Amén. Y eso tiene que dar que nosotros haya una respuesta hacia Él de gratitud, de conversión, de convicción para transformar nuestra vida. Entonces, en mi creer, yo creo que Marta cambió su vida impresionantemente, que seguimos en esa transformación, ¿no? ¿Qué quiere Dios que saque usted de su vida? La incredulidad, ¿no? Y de hecho la palabra en el Nuevo Testamento en Hebreos habla de la incredulidad de una forma impresionante. Y habla de que la gente que vio los milagros de Dios no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad. ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios hizo en Egipto? A los que son lectores de la palabra y a los que quieren cambiar su vida a través del conocimiento de Dios. Las maravillas y las señales que Dios hizo en Egipto. Se habla mucho de cuando el Señor abrió el mar rojo. Y hay cosas que son proféticamente notables. Aparte de que el Señor avergonzó a todos los demonios que adoraban en Egipto, Dios también habla de que Él sacó agua de las rocas, hablando de Cristo. Cuando su pueblo pasó por el Mar Rojo, está hablando de un bautismo. Cuando habla de la nube de fuego, la columna de fuego y la columna de nube, Él está hablando de su naturaleza divina, del poder que tiene, amén, y de la compañía que Dios ofrece a su pueblo a través del desierto. Y yo sé por experiencia mía, también lo digo, que cuando uno está en Cristo, cuando uno está buscando a Cristo, hay momentos de soledad, hay momentos de confrontación. Y es ahí cuando viene esa pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo era la vida de Marta en ese momento? Un mar de aflicción, un mar de controversia. Uy, se murió mi hermano. Y el Señor Jesús, que tanto lo amaba, que tal vez ella pensaría, no quiso venir porque hace 4 días que lo mandamos a llamar y vea la hora de llegar. Eso fue lo que ella le dijo, si tú hubieras estado, mi hermano no se había muerto. Y yo creo que cualquier persona así, los que tienen esa libertad de decir las cosas en la cara sin importar, hubiera hecho eso. O esa sería como la traducción. Pero hace 4 días que lo mandamos a llamar y usted no vino, así harto lo querría. Y mirar cómo el Señor Jesús permite que todas esas cosas pasen para Él mostrar su gloria, ¿no? Para demostrar su poder y también su misericordia, porque la Biblia dice más adelante, no, más atrasito, dice la Biblia que el Señor se estremeció en espíritu, el Señor lloró, sabiendo que Él lo iba a resucitar. El Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro, porque por eso se quedó tantos días allá. Y si vamos más atrás en la lectura, el Señor le dice a los apóstoles, no, Lázaro está muerto. Y yo me alegro por ustedes de que ustedes no estuvieran allá, para que cuando yo vaya y lo resucite, ustedes crean. Pero Él permitió todas esas cosas, y sabiendo que lo iba a resucitar, se estremeció su espíritu y lloró de ver el dolor en María y en Marta. Amén. A veces uno cree que el Señor se olvida de uno, y la palabra habla en el Antiguo Testamento de eso, dice, ¿no? Dice
Hay algunos que dicen, no, Dios se olvidó de nosotros, no. Y me impresiona cuando uno lee la palabra continuamente, Dios le muestra quién es Él y cómo ha sido Él de bello. Hay una ocasión donde el rey David dice, uy, no, yo estoy pensativo porque yo quiero una casa súper lujosa, bien chévere, bien. Imagínense siendo el rey de Israel y teniendo adquisición a muchas cosas. No se iba a hacer por ahí cualquier rancherata, ¿no? Yo vivo en una casa aquí de cedro, una casa bien buena. Y el arca de Dios está entre cortinas. Voy a hacer una casa a Dios. Entonces, Dios manda al profeta y bueno, le dice una cantidad de cosas. Y Dios le manda a decir por medio del profeta, bueno, haga lo que usted tiene en su corazón porque Dios lo va a apoyar. Amén. Y el hombre le construye su casa y todas estas cosas. Después de darle un discurso al profeta, decirle que Dios es impresionante. Y Dios no le mandó a nadie a construirle casa. Eso le dice el profeta, ¿no? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me va a hacer usted a mí? Acuérdese que yo lo traje por allá detrás de las chivas, oliendo a chiva. ¿Qué casa me va a hacer usted a mí? Mas sin embargo, Dios se lo permitió. Y vea tan lindo que es el corazón de Dios, que le dice, yo no he habitado en casa alguna desde que saqué a Israel de Egipto. Más bien me he ido, igual que ustedes, y eso me impresiona de Dios, igual que ustedes me he ido a habitar en tabernáculos y en tiendas, igual que todo el pueblo que yo saqué de Egipto. Me hice igual a ustedes. Y eso es totalmente profético con lo que el Señor Jesús hizo. Dice la palabra que Él tomó forma de hombre como nosotros. Fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces yo quiero que usted piense en esto. Dios se identifica con nosotros. Amén. Y es totalmente el plan de Dios. Porque la Biblia dice que Él, siendo en semejanza de carne, y en un cuerpo de muerte, condenó a la muerte. Condenó al pecado a través de la muerte. Entonces no podemos ignorar que el Señor se hizo como uno de nosotros. Él se identifica con su causa. Amén. Cuando la palabra dice que Él se estremeció en espíritu y lloró, fue porque se identificó con el dolor de esa familia. Si Él sabía que tenía que resucitar a Lázaro, le diría, pues cada vez que llore, pero igual yo sigo con mi plan. El Señor sintió lo que había en el corazón de estas mujeres y lloró, dice la palabra. Creo que ese es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Pero ven cómo amaba el Señor a la gente y se identificaba con la gente. Así se identifica Dios con nosotros. Amén. Yo he tenido mis momentos de aflicción y yo he orado al Señor en mi secreto. Y a veces en algunas administraciones he visto la respuesta de Dios, de lo que yo he orado. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Tener hijos lejanos, no, tener hijos cercanos. Para eso Él hizo todas estas maravillas, para eso Él nos creó a nosotros, para que seamos cercanos. Para eso vino Él a morir en la cruz, para que nosotros seamos cercanos, amén. Y es tanto que el Señor dice que donde Él va a estar, le ha pedido a Dios que estemos nosotros también. Si usted es un lector de la palabra, se va a dar cuenta de todas esas cosas, amén. Entonces el Señor Jesús le dice ahí a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros, o más bien la pregunta no es, eso es el desafío, ¿no? Si nosotros estamos aquí reunidos, es porque hemos creído en el Señor, amén. Pero para ver la gloria de Dios, Dios nos pide no solamente que vengamos a un culto, sino que nos dirigamos por este camino de la fe, amén. Yo quiero repetir ese versículo que está para el Hebreos y dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces creer no es solamente decir, no, si Dios es bueno, sino buscarlo más íntimamente, amén. De eso se trata la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no es solamente venir a escuchar un discurso y no es solamente venir a cantar canciones, sino usted en vez de mirar ese celular tantas horas,
Léase un capítulo de la, por lo menos un capítulo, léaselo diario. Así va a entender quién es Dios, cuál es la capacidad de Él, cuál es el compromiso de Él con nosotros. No es que, bueno, usted hizo la oración de fe y ya mira a ver qué hace, porque ya no, su pastor no va a andar detrás de usted buscando los millones por usted. Hay mucha gente que se queda en eso, ¿no? En la oración de fe y ya no más. Yo hace poco cogí un taxi conmigo para llevarlo para una cita que teníamos y nos pusimos a hablar de Dios. Yo inicié el tema ahí y el hombre resultó ser un hombre que asistía por una iglesia y hablaba tan así como con musiquita, ¿cierto? No, hermano, pues uno tiene que orar todos los días, pero comenzó ya como a profundizar en lo que él era. Y era un hombre que refutaba con las autoridades y le hablaba a los pastores, y es que usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer lo otro. Una de las características de un siervo de Dios es que se acoja a lo que Dios estableció, ¿no? Un siervo bien revelado con sus amos. Usted que me va a mandar a mí no me parece que usted esté haciendo bien lo que está haciendo, hermano. Venga, yo le explico. Un siervo, un esclavo hablándole hacia a su amo, pues es rebeldía, es rebelión. ¿A qué hora usted va a entender lo que Dios quiere hacer con usted? Si cualquier orden que Dios le dé, entonces usted va a comenzar a refutar y a decir, no, pero es que, no, yo qué voy a hacer eso, no, que vengan y me digan a mí o se humillen delante de mí. No, estamos en formación, estamos aprendiendo. Y un corazón que rebelde y refuta jamás va a escuchar la palabra de Dios, jamás va a atender a la instrucción. Y la Biblia está llena de ejemplos de estas cosas, ¿no? Entonces Dios está diciendo, bueno, si usted cree en mí, me va a buscar, ¿no? ¿Cómo busca uno a Dios? ¿Cómo creen ustedes que se debe buscar a Dios? Para llegar a tener un corazón perfecto delante de Dios. Es un trabajo arduo y es un trabajo de toda la vida. Amén. Es un trabajo de oración. Dice la Biblia que tenemos que morir a nosotros mismos. A nuestra voluntad tenemos que morir. No es que usted vaya a sentir el puente, no. Es dejar que la voluntad de Dios gobierne nuestras vidas. Amén. Y si usted ama verdaderamente a Dios, y si usted entiende verdaderamente a Dios, va a caminar por ese camino. Y aunque haya dificultades, usted va a poder ver a la mano de Dios ayudándolo, levantándolo. Amén. Va a poder voltear a mirar atrás lo que era su vida y cómo Dios lo ha transformado. Y no solamente se va a conformar con lo que Dios ha hecho en su vida, sino que va a hacer lo que dijo Pablo. Yo no pretendo haber alcanzado la perfección ya, sino que más bien una cosa me propongo y es alcanzar la meta del supremo llamamiento. Amén. Pero Dios nos dice esta noche eso. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Si usted cree en Dios, va a andar pensando en Él, va a andar leyendo su palabra, va a andar meditando la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que también la va a andar viviendo. ¿Amén? ¿Qué va a querer usted? Va a querer parecerse más al Señor. Que hay pensamientos que son suyos y heredados por su familia. Hay maldiciones que son heredadas por su familia, que lo han sobrepasado. Pero si usted es un hombre que cree en Dios, va a preguntar al Señor, ¿cómo cambio esto? Yo no me siento un hijo tuyo porque esto me gobierna. Y como Dios es lindo y bueno, le va a mandar a una persona o a través de la palabra le va a decir, bueno, mijo, tenemos este problema. Su merced ha heredado la ira, su merced ha heredado las maldiciones de sus antepasados. Y yo quiero que usted sea un hijo mío. Entonces vamos a comenzar a hacer esto y lo otro. Cuando usted va a un gimnasio, usted entra a un gimnasio y el instructor le pregunta, bueno, ¿usted qué quiere hacer con su cuerpo? ¿Quiere bajar de peso? ¿O quiere fortalecer su masa muscular? ¿O quiere más bien tonificar su cuerpo? Obviamente le dan una recomendación, ¿no? Dice, bueno, usted está gordito, con 20 kilos de sobrepeso, no vamos a subir más de peso, lo que vamos a hacer es cardio como terrible para que baje de peso. Después de que usted baje de peso y pierda todas esas llantas y todo ese colesterol que le sobra, lo vamos a manejar con una dieta.
Después de que usted baje peso, entonces ya podemos fortalecer, ya podemos sacar musculito. Dios nos lleva en un proceso muy parecido, ¿no? Y la vida en Cristo inicialmente es dejar morir cosas en nosotros. El pecado que nos gobierna, ¿no? Lo que nos separa de Dios tiene que morir, tiene que ser cortado. Eso es lo que Dios quiere hacer, transformarnos, cambiarnos. Que comprobemos quién es Dios. Amén. Y hay varias formas de comprobar quién es Dios. Aunque yo lo resumiría en dos nomás. Usted quiere a Dios misericordioso, compasivo. Usted quiere a Dios que lo ama y le va a tener paciencia. O quiere a Dios que va a estar enojado. Porque Dios ha dado un tiempo para todas estas cosas, ¿no? Dice la Biblia, habla de tiempo aceptable con Él, de tiempo de misericordia. Pero hay un momento donde esa misericordia se va a acabar. Y alguna gente diría, no, pero Dios es malo, ¿cómo va a acabar la misericordia? Eso no es de Dios. Sí, va a haber un momento donde se acaba la misericordia. Entonces, imagínense donde no haya un fin para estas cosas, donde no haya un fin para el mundo, para todo lo que ha hecho Dios. ¿Hasta dónde llegaría el ser humano en maldad? Yo creo que el ser humano no tiene límite en maldad, ¿sí? Pero Dios estableció un tiempo de misericordia. Alguna gente piensa que las promesas de Dios no llegan, sí, van a llegar en algún momento. Este día de la cita tomé otro taxi y otra vez hablamos de Dios con el otro taxista. Pero no me hizo como preguntas más certeras, ¿no? El otro me pareció como hipócrita, como queriéndose lucir él. Pero nosotros nos pusimos a hablar de Dios y dice, bueno, pero es que yo creo que Dios le debería dar la oportunidad a uno de que si hay un infierno, debería dar la oportunidad a uno de ir a mirar cómo es esa vaina, a ver si es verdad o no. Le digo yo, uy, hermano, pues está como delicada esa pregunta que usted hace. Porque yo le digo que Dios habla de que la Biblia habla de que el infierno es un lugar de tormento. Usted quémese un dedo con un fósforo con la estufa, eso duele. Y si usted quiere ir allá a mirar cómo es la vida, pues yo no se lo aconsejo. Las cosas de Dios son, si usted cree en Dios, Dios le va a dar una salvación, algo súper bueno. Pero si no cree, si usted tiene duda y quiere refutar las cosas que Dios dice, pues hermano, para ellos viene un castigo. Así de sencillo. Dios dice que si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios lo va a salvar de ese lugar de tormento. Esa es la fe, creerle a Dios lo que Él dice. ¿Entiende? Le digo yo, aparte de lo que Dios dice en su palabra de que hay un lugar de castigo para los que no creen en Él, la misma ciencia certifica que el centro de la Tierra es una bola de fuego que busca, ese fuego busca por dónde salir. Entonces usted vaya a ver un volcán. ¿Qué es un volcán? Fuego líquido. ¿De dónde viene ese volcán? Del centro de la Tierra. Entonces, hasta los científicos ratifican que lo que Dios dice es verdad. Yo le digo, bueno, en el momento en que una persona muere sin Cristo, según lo que Dios dice, es automático. Han sacado memes de esas cosas, ¿no? He visto por ahí memes, en un meme sale una persona barriendo en la calle y la imagen siguiente que sale es un tipo por ahí en una obra subiendo como unas varillas grandes, unos rieles. Entonces resulta que el tipo que estaba subiendo las varillas se le soltó esas cosas y el que estaba abajo barriendo llega y voltea a mirar para arriba y la imagen instantánea muestra que el que estaba barriendo obviamente lo mató esa cosa y ya está por allá en el cielo con su escudo ahí. Dan a entender que es automático, ¿no? El alma de esa persona, dice el meme, que pasa arriba al cielo. En estos días se han hablado tantas cosas. Por ejemplo, ahorita están con la muerte de Pelé, que se murió el rey del fútbol y que el rey. A mí, bueno, lo poco que conocí de Pelé me pareció una persona como sensata, ¿no? No de escándalo, ni de bulla, ni de shows en público. Entonces llega y dicen los comentaristas, y mucha gente dice que el rey del fútbol ya debe estar con Maradona allá arriba en el cielo jugando. ¿Cómo se aseguran eso? ¿Cómo asegurar que una persona está en el cielo? La forma de asegurar nuestro cupo al cielo es esto. Lo que Dios le dijo a Marta: si usted cree en mí, va a ver mi gloria. Si nosotros creemos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios.
Y aparte de eso, dice el Señor que no solo a verla, sino a vivir allá arriba en la gloria de Dios, amén. Y no es solamente arriba, sino que también la podemos vivir acá. Pero el reto es ese: si creemos en Dios, vamos a ver su gloria, amén. Nosotros tenemos necesidad de Dios en todas las áreas de la vida. Y qué bonito poder ver que Dios extiende su misericordia todos los días, nos da un día más de vida para que vayamos allá a la presencia de Él, nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Y que Él nos transforme y podamos ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. Isaías 1 habla de la naturaleza pecaminosa y mala que tenemos nosotros. Pero ¿qué dice Dios? Bueno, ustedes ya saben que son así, ¿no? Les cuento que es, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, todos somos pecadores. Esa es la condición de nosotros los seres humanos. Y en Isaías 1 comienza el Señor a decir, bueno, dejen de hacer las obras malas. Cuando ustedes dejen de hacer todo eso malo que hacen, entonces ahora sí vengan acá y estemos a cuentas. Cuando estemos a cuentas, entonces yo los voy a transformar. Si sus pecados son negros como la grana, yo tengo el poder para hacerlos blancos como la nieve. Eso dice Dios. Entonces, si podemos creer, vamos a comprobar quién es Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿sí? En nuestras familias, en nuestras naciones, en nuestro país. Tenemos que hablar mucho con nuestro país. Hoy miramos a los venezolanos, a los ciudadanos de Venezuela. Yo decía, pobrecita esta gente, pero no hay consecuencias sin causa, ¿no? Porque Dios es así: si no hay una causa, Él no manda una maldición. Pero cuando hay causas, la maldición llega, o llega la bendición, depende de lo que usted escoja, ¿no? Entonces, obviamente, ellos tuvieron que haber vivido una vida separada de Dios para que eso pasara en este país. Amén. Nosotros tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Sus tiempos sublimes eran porque ellos estaban metidos con Dios. Pero cuando le daban la espalda a Dios, el Señor los entregaba a unas cosas impresionantes. Ustedes pueden ver el holocausto nazi. Podemos ver cómo Asiria se llevó cautivo a Israel. Después vino Nabucodonosor y se llevó cautivo a Judá, porque ellos le dieron la espalda a Dios. Pero cuando usted se mete con Dios, puede comprobar la gloria de Dios. Amén. Este es el mensaje que Dios traía hoy para cada uno de nosotros. Si podemos creer, Él puede hacer. Amén. La palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Esto no se trata aquí de que el intelectual ni el poderoso, nada. Es la fe. Amén. El Señor dice, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y eso pasará. Amén. Entonces vamos a orar unos minuticos, ¿vale? Para que Dios nos selle sus palabras con el Espíritu Santo. Yo traía otro mensaje en mi cuaderno, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Y lo bonito de este asunto de vivir una vida cristiana es poder someter nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer lo que Él dice. Dios habla y Dios hace. Esa me impresiona también de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice que el Señor hace las cosas conforme al deseo de su corazón. No hay ninguno que se pare y le diga, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Por qué me va a humillar a mí? Cuando Dios tiene un plan con una persona, lo hace, lo ejecuta. Cuando Dios tiene un plan con una nación, lo ejecuta. Imagínate Israel siendo el amado de Dios. Dios profetizó que los iba a acabar por ser perversos y malos. ¿Y eso pasó o no pasó? Amén. Pero hay cosas que mueven el corazón de Dios y es humillarse uno, creerle a Él. Eso mueve el corazón de Dios. Y hubo varias veces que el Señor detuvo su ira y su castigo. De eso habla la palabra, ¿no? Dios iba a destruir a Jerusalén, pero vio a David que dijo, no, yo fui el que pequé, ¿cómo vas a castigar a esos? Que el castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Un tipo de Jesús ahí intercediendo. Un prototipo de Jesucristo intercediendo por su nación. ¿Y quién llevó el castigo? Cristo. Entonces, ¿qué le dijo Dios a David? Listo, bueno,
arrepiento de este castigo. Le dijo al ángel, quieto ahí, ya no destruya más a la gente. Vamos a hacer aquí lo que puede solucionar el asunto, un sacrificio. Vaya y compre allá esa parcelita donde está este Jebuseo y ofrezca un sacrificio. Amén. La Biblia dice que el hombre de esa parcela iba a regalar todo para que él ofreciera sacrificio. Y David dijo, no, Dios no merece nada que no cueste. Yo voy a pagar por esto. Y Dios perdonó y Dios quitó el castigo. Amén. Entonces Dios muestra cómo debemos andar, cómo debemos agradarle. Y de eso se trata estas cosas, ¿no? De aprender y de sujetarnos a lo que Él dice. Entonces el Señor sabe cómo funciona el universo, el Señor sabe cómo funciona la tierra, el Señor sabe cómo funciona todo. Y Dios nos habla a nosotros de las cosas también que van a venir. El día de ayer en esa granizada yo me ponía a pensar, uy, santo Dios, ¿cómo será? O sea, fue una cosa dura, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cómo será cuando vengan los juicios de los que habla la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Y cómo, si uno es creyente, ¿cómo va a poder sobrellevar el dolor de ver a la gente que no es creyente y sufre el castigo de Dios? Porque eso duele. El profeta Jeremías lloraba a toda hora porque le dolía ver a la nación castigada después de haberse profetizado y haberles predicado, sufrieron el daño, sufrieron el dolor. Y el hombre lloraba porque le dolía en su corazón. Usted imagínese ver su nación dolida. Dice la palabra por allá que los babilonios estrellaban a los niños pequeños contra las paredes. Y ellos llevaron castigo después por haberse pasado la mano. Pero ver que la nación de uno sufre por no haber hecho caso a Dios debe ser una cosa muy desgarradora. Ese es el sentido de Dios. La palabra de Dios dice que Él se duele del castigo, porque si no, Dios no quiere darnos castigo, por eso nos advierte, nos habla. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado sacar la correa y coger a los hijos y ¡pa! Ya después comienza a reír, sí, me duele, pero no necesitaba. Dios se duele del castigo, ¿eh? Él no quiere que las cosas anden así, por eso nos manda a hablar antes. Bueno, vamos a levantarnos un poquito y hablar, ¿vale? Bueno, Señor precioso Dios, hemos hablado, Señor, tu palabra hoy, la hemos oído, Señor amado, y te damos gracias, Señor, porque es bueno ver, Señor, y es agradable que tú tienes cuidado, Señor, que tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor precioso. Por eso nos hablas antes, Señor, por eso nos avisas, Señor amado, y Señor amado, nos invitas y nos retas, Señor, a que creamos en ti, Señor. Nos retas a que creamos en ti para que tengamos un lugar al lado tuyo, Señor, para que no padezcamos el castigo, Señor. Y no solamente verlo así, Señor, sino ver que tú quieres tenernos al lado tuyo, Señor. Tú quieres que nosotros creamos, que te conozcamos, Señor. Tú quieres, Señor amado, que seamos salvos. Y por eso te entregaste, Señor, para que seamos salvos, para que cada uno de los que escucha tu palabra, Señor, tenga vida, Señor. Tú dijiste en tu palabra que va a venir la hora en que los muertos oirán la voz de Dios y saldrán de las tumbas, Señor amado. Esa hora va a venir, Señor amado, pero estás hablando a todo el mundo, Señor, que está separado de ti, Señor. Tu palabra dice que el que no te ha conocido es como si estuviera muerto, Señor, espiritualmente. Pero al escuchar la voz tuya, Señor Jesús, va a venir a vida, Señor. Va a venir a restauración, a salvación, Señor. Yo te pido que te muevas, Espíritu Santo, tocando los corazones que escuchan estas palabras, Señor. Porque no son las palabras de un hombre que se para aquí adelante a hablar de sí mismo, Señor. Son las palabras tuyas, Señor. Son las palabras que tú escribiste, Señor. Y son los hechos que tú viviste, Señor. Resucitaste a Lázaro, Señor. Y así quieres que nosotros seamos resucitados. Avivaste la fe de Marta, Señor amado, que dudaba por un momento, Señor, de que tú podías resucitar a Lázaro, Señor. Eso nos pides, que creamos en ti, Señor. Que creamos a tus palabras, Señor. Esa es la salvación de cada persona, Señor. No son las obras que nosotros podemos hacer, Señor, sino la fe en la sangre preciosa que tú derramaste, Señor. En los hechos poderosos que tú hiciste, Señor. En tu siervo predicaba, Señor, que la fe en ti no es ciega, Señor amado. La fe en ti es creer todo lo que tú hiciste, Señor Jesús.
Sanaste enfermos, Señor amado, limpiaste leprosos, resucitaste muertos, Señor, y venciste el pecado y la muerte en tu carne, Señor. Venciste, Señor amado, y pagaste por nuestros pecados, Señor, viviendo una vida de santidad y muriendo también en santidad, Señor, para darnos salvación a todo aquel que cree, Señor. La palabra dice eso, ¿no? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación, el poder de Dios para salvar a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dice Romanos 1:16, el poder del Evangelio, Señor, el poder de tus palabras que traen vida, Señor. Todo aquel que cree, dice tu palabra, será salvo, Señor amado. Todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo, Señor. Hoy oramos y te damos gracias por esto, Señor. Y yo te pido que tu palabra quede escrita, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Tus palabras, Señor bendito, que traen salvación, que traen descanso, que traen vida, Señor amado. Te bendecimos, papá, y te damos gracias por este día, Señor. Por esta noche te damos gracias, Señor bendito, porque tú nos restauras, Señor. Yo te pido que nos lleves a nuestras casas, Señor amado, con paz, Señor, con protección, con seguridad, Señor, que pongas ángeles, Señor amado, al servicio de los que creen en ti, Señor. Y que podamos, Señor amado, ver esa gloria, Señor. Ver la gloria tuya en nuestras vidas, Señor, en nuestro país, Señor amado. Ver cómo tu gloria transforma los corazones, Señor, las familias enteras, Señor, convertidas a ti, Señor. Que tú pongas la convicción en cada alma, Señor amado, de que hacer tu voluntad es bueno, papá. De que vivir en paz contigo es lo mejor, Señor amado. De poder disfrutar tu presencia, Señor. Y de saber, Señor amado, que si nos morimos, Señor, vamos a ir contigo, Señor amado. Vamos a ir a tu presencia, Señor, a tu corazón, amado Dios. Te damos gracias por esta noche, Señor amado, y nos vamos en paz, Señor, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Señor. Te pido que bendigas a todo aquel que ha escuchado esta palabra, Señor, que te manifiestes a estas vidas, Señor amado, los que nos pudieron ver, Señor amado, a través de este canal, Señor amado, que los bendigas poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús, y que las gentes vengan, Señor, las multitudes vengan a ti, papá, a heredar la salvación que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Yo espero que la palabra que Dios ha arrojado hoy a este campo de fruto. Amén. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Y Él espera que nosotros nos rindamos a Él, amén, para hacer de nuestras vidas algo diferente, algo totalmente diferente a lo que hemos vivido, amén, y algo aprobado por Él. Dios los bendiga, me alegra que haya podido escuchar la palabra de Dios, amén. Nos vemos en otra ocasión, Dios los bendiga.